Comenzamos, hermanos, y vamos a comenzar terminando el libro de Marcos el día de hoy. Durante todo el año, hermanos, hemos podido estudiar este maravilloso libro, este Evangelio de Marcos. Y aunque no voy a hacer examen, sí me gustaría repasar algunos detalles importantes sobre el Evangelio de Marcos. Pero antes acompáñeme, por favor, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, del verso 46 al 52. Marcos capítulo 10, del verso 46 al 52. ¿Lo tenemos? Ahí en sus lugares. Permítame darle lectura al pasaje y después voy a orar por este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre santo y bueno, Señor, te ruego que sean gratos los dichos de mi boca. Te ruego, Señor, que tu iglesia pueda estar atenta a tu palabra, Señor. Que de mi boca no salga, Señor, nada que no esté sancionado por ti. Quita de nuestra mente cualquier cosa que interrumpa el estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que sí voy a hacer examen. Para empezar, recuerden cuántos evangelios tenemos en la Biblia. 4 evangelios. ¿Qué fue lo que dijimos acerca de Marcos sobre cuál fue el primer evangelio? Casi estoy como de qué color era el caballo blanco de Napoleón, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta que tal vez les va a costar trabajo porque a Israel le costó ayer. ¿Cuál es el mensaje principal del Evangelio de Marcos? Ya lo terminamos, ya debemos tener una idea general de lo que es Marcos. ¿Cuál es el tema principal de Marcos? ¿Se acuerdan? El poder de Dios, sí, tiene que ver mucho. La autoridad de Jesús. Miren, el Evangelio de Marcos tiene una característica especial. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo con poder y autoridad para hacerse siervo. Escúchenlo otra vez bien. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, viniendo a este mundo con poder y autoridad para servir. Y nosotros
que nacimos tal vez en un hospital, tal vez ya debajo de un techo. Queremos venir a este mundo a gobernar, a estar encima de la gente, a buscar que nos sirvan y no ser servidos. El mensaje principal de Marcos es entender que Dios se hizo hombre, dejó su gloria para venir a servir al necesitado, a darnos vida a todo aquel que cree en Él. Amén. ¿Recuerdan el pasaje anterior? El pasaje anterior hablábamos de dos apóstoles de Jesús. ¿Recuerdan quiénes eran? Juan y el hermano de Juan, Jacobo. ¿Recuerdan cómo murió Jacobo? Fue el primer mártir. Hechos capítulo 12 nos narra que Jacobo fue el primer mártir, el primero de los apóstoles que murió, y murió a manos de Herodes Agripa a través de una espada. Hermanos, este pasaje de Marcos anteriormente nos habla de que, hermanos, debemos de buscar al Señor con integridad, no esperando ser más que otros, porque ellos dos lo que buscaban es, le dijeron al Señor Jesús: queremos que nos concedas algo. Queremos pedirte humildemente que nos concedas lo que queremos. Eso fue lo que dijeron. ¿Y qué es lo que querían? Que cuando estés en tu reino, cuando estés gobernando en poder y gloria, uno de nosotros esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Querían poder. Y el Señor les dijo: el que quiera hacerse grande tendrá que servir a los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Quiénes somos nosotros para buscar ser servidos antes que servir? Si el Hijo de Dios dejó su gloria, ¿quiénes somos nosotros? Piensa en una pregunta. El sermón de hoy tiene que ver con esa pregunta. ¿Qué deseas que Dios haga por ti esta mañana? Vamos a ver el pasaje. Vamos a empezar de atrás para adelante. Verso 52. Ya lo leímos, ya más o menos tenemos idea de lo que sucedió en este pasaje. Y vea cómo termina el pasaje. Y Jesús le dijo, ¿a quién se lo dijo? ¿Ya lo sabemos? Al ciego Bartimeo. Algunos creen que se llamaba Bar, porque Timeo quiere decir hijo de. Perdón, Bar quiere decir hijo de. Y Timeo, algunos creen que era el nombre de este joven. Timeo, porque Bar quiere decir hijo de Timeo. Y Jesús le dijo a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo este hombre, Bartimeo? ¿Qué fue lo que hizo para obtener la salvación? ¿Creer? ¿Cómo? Tuvo fe. Oigan, pero ¿acaso no hemos dicho que la salvación viene por creer en Cristo? O sea, Bartimeo ve a un hombre pasar con una gran multitud y le dice: Bartimeo, sáname. Lo sana, le dice a esa persona que salva y entonces lo sigue. Hermanos, quiero detenerme en los detalles. ¿Por qué? Porque Bartimeo sí creyó en Jesús, en su Salvador. Sí creyó en el Mesías prometido. Y ahorita voy a enseñar cómo la palabra de Dios muestra que cuando Bartimeo dijo: hijo de David, en ese momento Bartimeo estaba reconociendo que el que venía saliendo de Jericó era el Mesías prometido, el que le habían prometido a él
tal vez desde su nacimiento, y le habían enseñado que iba a venir un hombre que iba a dar vista a los ciegos. Al cojo lo iba a hacer andar. Y seguramente él estaba esperando con desesperación la venida de este hombre. No sabía, Bartimeo no sabía si en vida le iba a tocar ver a ese Jesús, a ese Cristo. Ahora sí, acompáñeme al verso 1. Vamos a poner atención a los detalles. Son importantes los detalles. Iba por el camino, Jesús iba por el camino subiendo a Jerusalén. Iban por el camino, Jesús y sus discípulos subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían. ¿En dónde estoy? Perdón, estoy en otro. Es que también empieza que iban con una gran multitud. Verso 46. Avísenme, por favor. Verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Primero vamos a ver un detalle importante. Recordemos que el Señor Jesús ya se iba dirigiendo ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? Iba a ser entregado. Hermanos, este episodio, como lo hemos dicho desde la semana pasada, este episodio se da en el momento preciso, unos días antes de que Jesús fuera crucificado. Una semana antes. Entendemos que el verso 11 se está haciendo referencia a la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Qué día entró Jesús a Jerusalén? Un primer día domingo de la semana, un primer domingo de la semana. Estamos a nada de que Jesús entre a Jerusalén en ese domingo de Ramos que todos conocemos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, es decir, ya estaba saliendo de Jericó, pero antes quiero mencionar algo, hermanos. Los teólogos, los mayores escritores de la palabra, enseñan que Jesús solamente visitó Jericó una vez en su ministerio. Una vez en su ministerio. Aquí ya venía saliendo. Jericó era largo, estaba a lo largo del camino, del lado derecho, del lado izquierdo. Así que en un rato solo pudo haber pasado por Jericó. Pero no se nos olvide algo trascendente que pasó también en Jericó. Bueno, sí, Jericó, sí, tiene razón. Cuando se cayó Jericó en el Antiguo Testamento. No, en ese momento. ¿Se acuerdan de otro detalle? ¿Algún encuentro que tuvo Jesús con alguien en Jericó? Con Zaqueo. Hermanos, acababa de pasar el momento en que Jesús había tenido un encuentro con Zaqueo. Tal vez pudo haber sido una tarde antes, y el Señor se levantó de la mañana y se fue y ya iba saliendo de Jericó. Tal vez el encuentro con Zaqueo fue en la mañana, cuando Jesús pasó por Jericó, comió con Zaqueo, y ya en la tarde se iba. La palabra enseña que Jesús comió con Zaqueo. La comida era alrededor de las 6 de la tarde. Así que es posible que a la mañana siguiente este evento que estamos por describir haya sucedido, y el día anterior, la tarde anterior, haya sido el encuentro con Zaqueo. Es interesante, hermanos, porque nunca pasó Jesús por Jericó, y solo pasó, según el relato bíblico, a tener encuentro con dos personas: Zaqueo y Bartimeo. La enseñanza sigue diciendo de esta manera:
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué hace un mendigo? Pide limosna, lo que la gente le dé, de comida, de alimento. Hay un detalle especial. Cuando vemos a una persona indigente, cuando vamos pasando por 2 de mayo, los que viven en Cuautla, vamos pasando por 2 de mayo, de la terminal Estrella Roja, de la Cristóbal Colón, hay siempre una persona con una cocota, ¿verdad? Pasan y le dan su coca, pero siempre tiene su cobija. A veces hasta les roban las cobijas, por eso no dejan su lugar, por eso siempre están ahí, porque otros indigentes les roban su cobija. ¿Qué es lo más preciado para esos indigentes? ¿Tienen alguna otra cosa? Seguramente no, es lo único. Ahorita vamos a ver un poco acerca de esta enseñanza. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, Timeo, escuchen bien, Bartimeo, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, ¿por qué? Estaba Bartimeo sentado, escuchando que venía la multitud, y de repente escucha: viene Jesús el Nazareno. ¿Escucha eso? Y empieza a gritar. Vean el pasaje. Cuando escucha que es Jesús el Nazareno, empieza a gritar: Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Bartimeo estaba esperando a ese Jesús Nazareno, de quien en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 11, verso 1, habla de este retoño, de esta rama. La palabra nazareno quiere decir ese retoño o esa rama. Así que Bartimeo conocía por los profetas del Antiguo Testamento que iba a venir un nazareno que iba a hacer andar a los cojos, iba a hacer que el ciego pudiera ver. Y entonces cuando escuchó y dijo: viene el Nazareno, levantó su voz y dijo, no se levantó él, levantó su voz y dijo: Jesús, hijo de David. Hermanos, cuando yo estaba estudiando el pasaje me estaba yo emocionando, estaba yo viendo a este Bartimeo. No podía ver, pero ¿hacia dónde corro? No puedo ver nada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba: cállate, cállate, tú no estés molestando. Y volvió a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a ver un detalle importante. La Biblia dice que Jesús era seguido por una gran multitud. Esta multitud que lo vio entrar, o que lo acompañó a entrar a Jerusalén en ese domingo de Ramos. Dice el pasaje que gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, estoy en el verso 48, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, Bartimeo había sido instruido en la palabra de Dios. Conocía que se hablaba de ese Nazareno que iba a venir a redimir al mundo de sus pecados. Bartimeo sabía que un hombre, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, iba a venir a este mundo a salvar su pecado. La palabra hijo de David, hermanos, escuche bien esto, es un término un poco raro. Es un término teológico que se le da a Jesús, un término mesiánico. Hijo de David es un término mesiánico. ¿Qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban que el hijo de David vendría a redimir, o que incluso David vendría a redimir al mundo,
No se estaba refiriendo al rey David, porque el rey David ya estaba muerto. No se estaba refiriendo a su descendencia. Se estaba refiriendo a Jesucristo. Y Bartimeo lo entendió así. Un descendiente del rey David iba a venir a salvar al mundo de sus pecados. Vamos a ver lo que hizo Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, hermanos, no sé exactamente cuántas personas venían detrás de Jesús. Lo que sí sabemos es que era una multitud. Pensemos en más de 3,000 personas. Una multitud, porque cuando entra a Jerusalén, algunos antecedentes hablan de que era interminable la fila de personas cuando entró a Jerusalén, porque además era día de fiesta y de Pascua, y la gente venía no solo detrás de Jesús, sino porque iba a la fiesta de la Pascua y a los panes sin levadura. Esto lo estamos viendo en Éxodo, ¿verdad, doctor? ¿Cuál era primero? ¿La Pascua? ¿O cuál era primero? ¿O los panes? La Pascua. La Pascua era primero y después los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. Ya dije que no iba a hacer examen y ya estoy haciendo examen, ¿verdad? Esa gran multitud, ¿sabe qué fue lo que hizo? Se detuvo. Se detuvo cuando Jesús se detiene a ver la necesidad de este ciego. Toda la multitud se detiene. Yo quiero sacar de aquí una enseñanza. ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido para poder ayudar a alguien necesitado? El ajetreo de nuestra vida, el ajetreo diario, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras actividades que todos los días desarrollamos, la iglesia, muchas veces no nos permiten detenernos a ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Pensemos en Jesús. Jesús escuchó el grito de misericordia. Jesús escucha el grito de misericordia y se detiene. Y a veces no hacemos eso. El pasaje continúa de esta manera. Deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Qué hermoso, ¿no? Imagínense ese hombre que toda su vida ha vivido con una esperanza de salir de la oscuridad. Se encontraba en esa oscuridad durante, no sé, toda su vida tal vez. Y había pasado toda su vida teniendo esa esperanza de que algún día podría venir alguien, ese Mesías, ese Cristo que iba a salvarle de sus pecados, pero que también lo iba o lo podía sanar de su ceguera. Ten confianza, levántate, te llama. Verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermanos, ¿qué fue lo que arrojó? Olvidémonos de la capa, todo lo que tenía. Hermanos, no le importó. El ciego se quitó todo lo que tenía, se olvidó de todo lo que tenía y vino a Cristo. Muchas veces lo que no nos permite venir al Señor es nuestra capa. ¿En verdad? Estamos como los indigentes que les comenté, que no salen de ese lugar porque les roban la capa, porque es lo más preciado. No pueden ir ni siquiera a hacer del baño a otro lado y ahí se hacen de sus necesidades. ¿Por qué? Porque les roban su capa. Bartimeo agarró todo lo que tenía, sus posesiones, y vino a Cristo.
Dejó todo lo que tenía. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ustedes saben que una de las traducciones bíblicas que más me gusta a mí consultar es la Nueva Biblia de las Américas, porque es una traducción muy fiel, una traducción del hebreo, griego y arameo a los idiomas originales, de los idiomas originales al castellano. La Nueva Biblia de las Américas usa la expresión: ¿qué deseas que haga por ti? Jesús le dijo al ciego Bartimeo: ¿qué deseas que haga por ti? Reflexionemos en esto, hermanos. Tú, el día de hoy, sales del templo y de alguna manera el Señor te dice: Yola, Rafa, Noé, Jesús, Marisol, Patrick, ponga su nombre. ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías, Ariel? Es bien válido, hermanos, es bien válido usar la expresión que hizo el ciego Bartimeo: Señor, el problema que en este momento tengo es mi ceguera. Eso le respondió. Le dijo el ciego Bartimeo: Maestro, que recobre la vista. Era el problema más, digamos, físico o importante que tenía Bartimeo en ese momento. Piensa, ¿qué momento estás pasando tú? ¿Cuál sería la petición más urgente que le pudieses decir al Señor hoy? Si eres un creyente, si te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo como Señor y Salvador, si el Espíritu Santo mora en ti como mora en mí, quisiera expresarte tal vez algunas cosas que tú le pedirías como creyente y que es bien válido. Sería totalmente válido que tú le dijeras que te sanara de una enfermedad grave que pudieses tener. Y sería válido. Sería también totalmente válido que le dijera: Señor, ten misericordia de mí, como dijo el ciego Bartimeo, ten misericordia de mí, de mis hijos, Señor, que no te conocen. Salva a mis hijos, Señor. Salva a mi hija, salva a mi esposo, salva a mi esposa, a mi padre, a mi madre, a mi familia que está sin Cristo. Ten misericordia, Señor, de ellos. Y sería bien válido que tú se lo estés pidiendo al Señor. Tal vez que le dijera: Señor, ten misericordia de mí, estoy pasando por un problema legal muy grave. Estoy pasando por un problema muy fuerte. Tal vez un problema familiar que me está desgastando. Estoy pasando por un problema económico, Señor. Ten misericordia de mí. Y sería bien válido que tú pidieras eso al Señor, si eres creyente. Señor, ten misericordia de mí, salva mi matrimonio, salva mi familia, salva mi hogar, Señor, mis hijos, mis hijas. Y sería bien válido. Aparte de esto, yo tengo una sugerencia
como creyente en Cristo, que le pudiéramos decir al Señor en esta tarde: Señor, ayúdame a ser más como tú. Es bien válido lo que tú le quieras pedir, lo que haya en ese momento, algún problema en casa, alguna situación especial, se lo puedes pedir. Y aunado a eso, yo te quiero sugerir que le digas al Señor: Señor, quiero ser más como tú. Ayúdame, Señor, a vivir en santidad. Ayúdame, Señor, a servir a los demás. Que no sea como tus apóstoles, que siendo egoístas buscaban ser servidos, buscaban engrandecerse y no servir a los demás. Ayúdame a servir con integridad, Señor. Ayúdame a dejar esas actitudes egoístas. Líbrame de querer ser el centro de atención, Señor. Aún como pastor podemos sufrir de eso, hermanos. Yo tengo que ir constantemente con el Señor: Señor, líbrame de esto, porque quiero que seas tú el que brille, Señor, y no yo. Líbrame de querer ser servido. Ayúdame a servir como tú lo hiciste. Ayúdame a ser grande en el reino de los cielos, haciéndome siervo y esclavo. Ayúdame a ser como tú. Si esta mañana, hermano, que eres creyente, tú ya le has dicho en este momento al Señor: hay esto, Señor, en mi corazón, y esto te lo pediría, agrega esto que te estoy diciendo. Ayúdame, Señor, a ser como tú. Pero si estás sin Cristo hoy, si has venido como ese ciego Bartimeo que necesitaba salvación de su vida, necesitaba también ser recobrado, yo te quiero decir que hoy tú estás, si estás sin Cristo, tú estás como el ciego Bartimeo, ciego espiritualmente. Tú le puedes decir esta tarde: Señor, abre mis ojos, Señor, pero no mis ojos físicos, sino mis ojos espirituales, que no me dejan ver que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que vino a este mundo a salvarme de mi pecado. Si tú estás sin Cristo esta tarde, si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si alguien que nos visita esta tarde tal vez ha venido por alguna situación distinta a la de yo quiero ir, tal vez te trajeron a la fuerza, viniste por pura coincidencia, no tenías otra cosa que hacer. Pero si tú estás sin Cristo en esta tarde, tu problema no es un problema de salud. Tu problema no es un problema en tu matrimonio. El problema más grande que tú puedas estar enfrentando no es el problema en tu trabajo, no es un problema económico, no es un problema familiar. Tu problema es de que si tú mueres, irás al infierno. Pasarás una eternidad sufriendo sin Cristo. Ese es tu problema más grande. Bartimeo reconoció que quien estaba pasando enfrente de él, la gente le gritaba: Nazareno, Jesús Nazareno. Entendió que ese Nazareno podía salvar su vida y sanarlo de su enfermedad. La enfermedad más grande que tú tienes hoy, querido amigo, es pecado. Necesitas arrepentirte de tu pecado si no quieres pasar la eternidad sin Cristo. ¿Me lo puedes creer o no? Puedes decir: yo no creo eso,
Puedes decir, toda mi vida he escuchado sobre tal o cual cosa y esto que estoy escuchando no es verdad. Tal vez, pero te quiero decir, ¿y qué tal si es verdad? Si fue una mentira y te acercaste a Cristo en arrepentimiento y fe, y al morir esto fue una mentira, habrás pasado simplemente viviendo una vida moralmente bien y sin problemas, sin meterte en problemas, en la drogadicción, en el adulterio, en la fornicación, en tantas y tantas cosas. Pero ¿qué tal si sí fue verdad? ¿Qué tal si muriendo, y la Biblia enseña que no hay, después de muerto, no hay otra opción más que el juicio final? ¿Y qué tal si fue verdad? Tú mueres y ya muerto ya no hay nada que hacer más que enfrentar ese juicio delante del juez justo, perfecto. ¿Qué vas a hacer? Ya no vas a poder hacer nada si eso fue realidad y tú nunca aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Tu vida será por la eternidad en el infierno. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesús fue quien más habló sobre este tema del infierno. Pídele a Jesús que abra tus ojos esta tarde. Pídele perdón al Señor y dile que deseas seguirlo por siempre, como lo hizo Bartimeo. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti. El pasaje termina diciendo, verso 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quiero invitarte a ponerte de pie. Piensa en esta pregunta que te hice. Hermano, si eres creyente, piensa en esta pregunta. ¿Qué deseas que haga por ti? Si Jesús en este momento te está diciendo, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué le responderías? Díselo, es bien válido, díselo. Ayúdame en esto, Señor, que estoy pasando. Pero también recuérdale y dile, Señor, yo quiero ser más como tú. Y si no eres creyente, estás sin Cristo, dile, Señor, yo quiero ser como ese ciego. Quiero clamar por ti misericordia, que abras los ojos ciegos que tengo, los ojos espirituales, y quiero venir a ti porque no quiero vivir por la eternidad sufriendo en el infierno. Quiero vivir contigo, Señor Jesús, por la eternidad en la gloria. Y no por mis méritos, no porque yo lo merezca, no porque sea yo bueno, sino soy de lo peor, Señor, sino por los méritos que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre Santo, venimos con un corazón agradecido por los que te hemos conocido. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a alejarnos de todo aquello, Señor, que no te agrada y vivir, Señor, poniendo nuestra mirada en tu Hijo Jesucristo. Pero también te ruego, Señor, que si hoy, esta tarde, en este lugar, hay alguien que nunca ha escuchado tu evangelio, o que habiéndolo escuchado, no ha querido, Señor, arrepentirse de su pecado. O que tal vez esta es la primera vez que escucha que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir a ti, Señor, si no es por medio de Jesús. Tal vez es la primera vez que escucha a esta persona que se necesita arrepentirse de su pecado, venir a Cristo y seguirle. Tal vez es la primera vez que escucha que tal vez tenga muchos problemas, pero el mayor problema que tiene es vivir sin ti. Te ruego que tu Espíritu Santo toque su corazón, por favor, Señor,
y que esta persona pueda venir a ti el día de hoy, porque hoy es el día de salvación en su vida. Quédate así, quédate así. Sigue con tu rostro inclinado. Yo quiero orar. Quiero hacer una oración por aquellas personas que están aquí sin Cristo. Si tú has sido invitado esta tarde, yo quiero decirte, hoy es el día de salvación. Y me gustaría que, si así lo deseas, yo quiero orar por ti. Ora conmigo esta tarde. Dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor de señores. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que te he fallado, Padre. Hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón. Quiero entregar mi vida a ti, Señor. Hoy he escuchado que tú eres el camino para ir al cielo, y sin ti estoy perdido. Hoy quiero decirte, Señor Jesús, que vengas a mi corazón. Hoy quiero decirte que hagas morada en mí. Si hay alguien que haya hecho esta oración, yo quiero orar por usted. Levante su mano. Yo quiero orar por usted esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más? Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Padre Santo, recibe estas almas, Padre, por las cuales tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Señor, escucha la oración de mis hermanos, aquellos que hoy han venido a ti en arrepentimiento y fe, y aquella persona que se ha quedado tal vez indecisa. Te ruego que tu Espíritu Santo siga hablando a su vida. La honra y la gloria sean dadas a ti por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.